Busquemos poner en su correcta perspectiva la detención de Ovidio Guzmán y el operativo realizado en Culiacán en recientes fechas. Y también acabemos con la desinformación y con quién mejor que con un experto en la materia, abogado, especialista en derecho penal militar y en seguridad nacional. Le agradezco enormemente que nos tome la llamada César Gutiérrez Priego. César, muy buenos días. David, buenos días, a tus órdenes, un placer saludarte. ¿Cómo poner en correcta perspectiva el operativo de la detención de Ovidio Guzmán? Y quiero, César, si me lo permites, poner un ejemplo de lo que decía para presentarte respecto a que hay que verlo en ese sentido, pero también acabar con la desinformación, porque, por ejemplo, muchos criticaban y decían, es que puede haber reacciones. Y yo decía, pues claro, es normal, estás dándole un golpe muy duro a un grupo delincuencial, a un grupo del narcotráfico. ¿De dónde iniciar la explicación de qué fue lo que sucedió para verlo de una manera equilibrada e insisto, César, en una correcta perspectiva? Fíjate, David, creo que la reacción que hubo por parte del grupo criminal a la detención de Ovidio Guzmán demuestra la importancia que tuvo como tal el operativo y la detención del objetivo principal. Recordamos también que en su momento el gobierno de los Estados Unidos ofreció incluso una recompensa de $5 millones por datos que llevara a su captura. Y recordemos, obviamente, que en aquel lejano 2019, pues se utilizó para crear las narrativas de que existía un pacto de impunidad entre el gobierno federal y el Cártel del Pacífico, conocido como el Cártel de Sinaloa. Pudimos observar cómo los elementos militares llevaron a cabo de forma correcta un operativo, lo llevaron en la madrugada, en una fecha donde había vacaciones, donde no iba a haber niños en las calles que pudieran ser considerados como lamentablemente daños colaterales como en sexenios anteriores. Se pudo realizar la detención, extraer al objetivo de esa misión y trasladarlo a la Ciudad de México. Fue tan impresionantemente bien realizado el operativo que no hubo una sola vida que lamentablemente hubiera podido ser asesinado en estos hechos. Y por supuesto que el operativo consistió en varias etapas. La segunda etapa era, sabían que iba a haber una reacción por parte del grupo criminal. Esa reacción fue cubierta primero por la llegada de elementos militares al aeropuerto de Culiacán y segundo, blindando el Estado para que todos estos desmanes y narcobloqueos no se extendieran a los estados vecinos del estado de Sinaloa. Era imposible que no existiera una reacción. Obviamente los grupos criminales también tienen psicosis dentro de la misma población civil. ¿Para qué? Para que no haya gente en las calles y ellos puedan observar por medio del halconeo, del monitoreo y de los puntos de vigilancia que tienen hacia dónde se podía trasladar el convoy militar. Fue tan impresionantemente bien realizado. Se los pasaron por las narices y no pudieron ni de que llevaban a Ovidio Guzmán, y para cuando la reacción se estuvo dando, que fue en las primeras horas de la mañana, 7, 8, 9 de la mañana, Ovidio Guzmán ya se encontraba en la Ciudad de México. Entonces creo que eso es lo importante que se tiene que hacer en el análisis. Por supuesto que fue un costo alto el que se pagó porque hoy sabemos que fueron 10 elementos militares los que perdieron la vida en cumplimiento del deber, pero se priorizó el respeto y el derecho de la población civil a no ser agredida por los grupos criminales. Y creo que esa es la justa medida que se le tiene que dar y el reconocimiento a las Fuerzas Armadas del país de que ellos realizaron este operativo. Oye, César, en este sentido creo que es bien importante y no es anecdótico que parece que un detalle y no lo es. Creo que es muy importante cuando de repente estamos buscando la información en los medios de comunicación para ver qué es lo que realmente estaba pasando y de repente nos dicen, no, es que Ovidio ya está en la Ciudad de México, en el cuartel militar. Creo que es una señal muy importante de esto que justamente estás explicando, que fue muy bien planeado y muy bien ejecutado este operativo. Por supuesto, pero incluso aquellos periodistas que dicen tener las fuentes más fidedignas, no tenían ni siquiera conocimiento de qué es lo que había sucedido. Exacto. A mí me estaban realizando una entrevista en un canal de televisión, pero sobre los hechos de Chihuahua, y me decían que qué opinaba respecto a lo que estaba sucediendo en el estado de Sinaloa. Y cometo el error de decir, bueno, es que es propiciado por la detención, el operativo para la detención de Ovidio Guzmán. ¿Por qué? Porque incluso las fuentes oficiales ya habían manejado que ya se encontraban en la Ciudad de México.
¿Qué significa esto? Que se utilizó la inteligencia, el Gabinete de Seguridad trabajó de forma correcta, vimos un Centro Nacional de Inteligencia con información verídica, vimos una Fiscalía General de la República que ahora sí fue única y exclusivamente para ejecutar una orden de aprehensión con apoyo de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano. Creo que aquellas personas que no reconozcan que fue un operativo bien realizado, que fue sobre una de las cabezas del cártel del Pacífico, conocido como cártel de Sinaloa, lo que quieren es demeritar, simplemente por demeritar, cuando la realidad es que recordemos que esta facción, porque está dividido el cártel del Pacífico en 3 grupos, ¿no?, importantes de control, y que los chapitos, por así conocerse, o la chamacada, como se le dicen, ellos han revolucionado el tráfico de drogas en los últimos años con la venta del fentanilo, y ese era uno de los principales preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos. Creo que hemos visto el que ya se encuentre ingresado en el Centro Federal de Rehabilitación Social número 1, que no solo fue un operativo exitoso, sino que fue apegado a derecho. Y entonces, por supuesto, que se salen toda esta serie de especulaciones, ¿no?, donde se dicen que no existe una carpeta de investigación y que si el gobierno de los Estados Unidos no solicita la extradición. Les recuerdo que se le detuvo en flagrancia, les recuerdo que se les detuvo cometiendo delitos en flagrancia y que independientemente de eso existe una carpeta de investigación de cómo se llevó a cabo. Además de que hubo el fallecimiento de miembros de las Fuerzas Armadas por la reacción que hubo tan fuerte del grupo criminal respecto a la detención. Entonces creo que todos aquellos que quieren demeritarlo es porque no reconocen la realidad de lo bien realizado que fue el operativo. Y eso también es sumamente interesante. Otra de las críticas era pues es que con esto no se acaba con el cártel de Sinaloa, no se acaba con el cártel del Pacífico. Pues a mí me parece que hay que tener 2 dedos de frente para saber que efectivamente no es así, pero que esto no quita esto que nos estás narrando, César, porque son fenómenos de seguridad mucho más complejos. Así es, pero además, David, recordemos que el Cártel del Pacífico está considerado como una de las 5 organizaciones más poderosas e importantes del mundo. Uh-huh. Entonces, no importa que detuvieras a todos los líderes en este momento, de todas maneras tiene una capacidad táctica y económica el cártel que va a seguir trabajando y va a seguir funcionando. Pero lo que sí se realizó y lo que sí se hizo fue, se acaba la narrativa de que existe un pacto de impunidad con el cártel de Sinaloa y el gobierno de México. En segundo lugar, le demuestras, ¿no?, al gobierno de los Estados Unidos que sí tienen las capacidades tácticas para realizar un operativo, y uno de los objetivos primordiales, de acuerdo a la venta del fentanilo en los Estados Unidos, tú demuestras que sí tienes la capacidad para detenerlo. Acabas con la narrativa, demuestras las capacidades tácticas también de las Fuerzas Armadas de tu país y que trabajando de forma coordinada se pueden realizar este tipo de trabajos. Entonces creo que empezamos a ver en esta segunda parte del sexenio cómo lo que se ha tergiversado de abrazos, no balazos, se ha demostrado que es trabajo de inteligencia con el uso de la fuerza suficiente para cuando sea necesario, y no sacar al ejército a hacer un operativo en donde se afecta a la población civil y que tengamos pérdidas de vidas humanas y que terminemos llamando los daños colaterales. Creo que eso es lo más importante que se tiene que reflectar también. Y viendo futuro, ¿qué viene? Porque finalmente hay procesos que se tienen que seguir. Jurídicamente, pues son mecanismos a veces complejos que toman días, semanas, a veces meses, sobre todo porque hay que apegarse justamente a la ley, a los principios jurídicos vigentes. ¿Qué sigue, César? Fíjate, David, lo que pasa es que ahora viene la lucha en los juzgados. Recordamos también que los grupos criminales, gracias a esa capacidad económica que tienen, ellos dividen, ¿no?, como una empresa sus negocios, y saben que cuando alguno de los miembros de este cartel, y más de un alto perfil como el que fue el de Ovidio Guzmán, que por cierto muchos nada más lo mencionan como el ratón, pero él era conocido como el ratón o el gato negro. El gato negro porque decían que tenía suerte de gato negro derivado de la liberación que hubo en el 2019 después de que lo habían detenido elementos de la Policía Federal Ministerial, el Ejército y la Guardia Nacional. Ahora lo que vamos a ver es, por supuesto, una serie de amparos que ya se empezaron a realizar. La defensa, no solo jurídica, sino también mediática, donde tratarán, ¿no?, de manejar puntos en que se ataque la veracidad de la detención, de cómo se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque recordemos que para un narcotraficante mexicano ser extraditado a los Estados Unidos es una cadena perpetua, por así decirlo, ¿no? Entonces ese es el mayor miedo que tratarán de enfrentar. Yo pensé que la extradición iba a ser mucho más rápida, me parece que no se va a dar, por lo menos en los próximos meses,
y creo que veremos una batalla jurídica que muy posiblemente termine alguno de estos amparos incluso en el Pleno de la Suprema Corte. César, te agradezco enormemente esta explicación, esta perspectiva además con bases jurídicas respecto al suicidio. ¿Algo que agregar, algo que nos puedas ofrecer a manera de conclusión antes de despedirnos? Nada más, David, que la gente entienda que el trabajo y el sacrificio que realizan las Fuerzas Armadas de este país lo hacen con conocimiento de causa, y creo que el reconocimiento a estos valientes que ofrendaron la vida en el cumplimiento de su deber tendrá que ser reconocido también por la sociedad civil. Muchas gracias, un abrazo a la distancia, excelente semana y feliz 2023. Buenos días. Buenos días, David, hasta luego. Es César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, hablándonos de el tema de la detención de Ovidio Guzmán y pues en esta última parte, pues de lo que viene con estos procesos para su extradición.